El camino de la reconstrucción en La Palma continúa, ahí lo ven, a paso firme, sin prisa pero sin pausa. Los trabajos para recuperar el cruce de la laguna van dando sus frutos, mientras se estudia atacar a las coladas por otros flancos. Las mediciones de los gases y las temperaturas de lava son fundamentales. Enseguida lo vamos a ver con detalle, mientras la actividad sísmica en La Palma sigue siendo baja o nula. En las últimas 24 horas se ha registrado una quincena de movimientos, ninguno sentido por la población, con una magnitud máxima de 2.3. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también La Palma, el resto de Canarias y prácticamente todo el planeta se pregunta algo. Es el momento de diseñar una convivencia con la variante Omicron del coronavirus. El gobierno español y las comunidades autónomas deciden hoy mismo si reducen la cuarentena de 10 a 5 días, como ya han hecho otros países, justo el día después de que Canarias haya marcado su nuevo máximo diario con casi 4.000 positivos en 24 horas. Aquí en las islas estamos pendientes de saber si tendremos o no toque de queda ya pasado mañana en Nochevieja y también el sábado y también la Noche de Reyes. Y otros países marcan cifras récords de contagios. En Francia prevén superar los 250.000 casos en los próximos días. Y en Estados Unidos los negocios cierran y los vuelos se cancelan, pero ya no por precaución, sino por los contagios entre los trabajadores. Y en este contexto global y también aquí en Canarias, el gobierno regional solicitó ayer el aval de la justicia para imponer el toque de queda en las islas con peores indicadores. Nacho Cabrera, ¿cuáles serían esos días? Pues esa petición del Ejecutivo Canario sería para las noches del 31 y el 1 de enero, entre el 1 de enero y el 2 de enero y la noche también del 5 de enero al 6 de enero. ¿Cuáles serían las horas? Pues eso iría en función de los distintos niveles en los que se encuentre cada isla en esos días. Por ejemplo, aquellas que se encuentran en el nivel 2 verían limitada su movilidad entre las 2 y las 6 de la mañana, y aquellas islas que se encuentran en nivel 3 en esos días verían también reducida su movilidad entre la 1 y las 6 de la mañana. Esa petición se realizó ayer. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene 72 horas para pronunciarse. Ese plazo se cumple este viernes al mediodía. Nosotros hemos consultado hoy nuestros compañeros del Buenos Días Canarias con un experto en derecho constitucional y esto es lo que nos ha contado. Sí está previsto en nuestro ordenamiento jurídico y sí es una medida constitucional siempre y cuando se adopte dentro de uno de los estados excepcionales, el estado de alarma, el estado de excepción o el estado de sitio. Ahí tiene plena cobertura y plena legitimidad. El problema es que no estamos en uno de esos estados excepcionales. Se pretende aplicar la legislación ordinaria sanitaria, la legislación ordinaria de lucha contra las pandemias, para adoptar esa medida, y ahí, en ese concreto ámbito, sí considero que no es constitucional. Ojo, el experto considera que no es constitucional. En otro orden de cosas, España batió ayer también otro récord con casi 100.000 nuevos contagios en un solo día. La incidencia alcanza ya en el país 1.360 casos en el conjunto de toda España. Nacho Cabrera se reúne esta tarde con las autonomías para tratar de buscar soluciones que disminuyan estas cifras, ¿verdad? Sí, esta tarde se reúne la ministra de Sanidad con todos los titulares de sanidad de las 19 comunidades autónomas. Son muchos los temas que hay encima de la mesa, entre ellos, por ejemplo, el aforo en las competiciones deportivas. Aquí, especialmente en Canarias, se está muy pendiente de ello. Ya saben que este domingo se celebra el derbi canario entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Momentáneamente, temporalmente, el Club Deportivo Tenerife ha paralizado la venta de entradas hasta conocer cuál es esa decisión. Otro de los temas, la reducción de cuarentenas. Países como por ejemplo Estados Unidos ya se ha adelantado y recomienda pasar esas cuarentenas de 10 a 5 días. Aquí en España, Madrid, Andalucía o Castilla y León se han mostrado a favor también de comenzar de ese debate, abiertos a debatir si se reducen también esas cuarentenas. Y también se podría hablar sobre la modificación de los protocolos en los rastreos. Comunidades autónomas como País Vasco han reconocido que están completamente desbordadas, que les es completamente imposible pues rastrear a todos los positivos, y se va a limitar única y exclusivamente a rastrear
a aquellas personas que sean vulnerables. Todo mientras ya hay algunas comunidades que se están adelantando y tomando algunas decisiones, algunas restricciones para los próximos días. Continúa la tendencia ascendente de contagios en todo el país. 99.671 positivos más en las últimas horas. 13 comunidades, junto a Ceuta y Melilla, han solicitado la colaboración de los equipos móviles de defensa para reforzar la vacunación. Tienen a sus Fuerzas Armadas, en primer lugar, en cualquier momento y con la máxima disposición para ayudar en todos los ámbitos, pero evidentemente en la lucha contra el virus. En ese apoyo logístico de las vacunas, ustedes están llevando la esperanza y también la inmediatez a aquellos puntos donde la logística en determinados momentos no puede llegar. En el País Vasco, la hostelería, los restaurantes y las actividades comerciales o culturales tendrán que cerrar a la 1 de la madrugada. Es una de las medidas acordadas para frenar la expansión del virus. La experiencia de las olas anteriores nos ha demostrado que para enfrentarnos a estos riesgos, la mejor herramienta es la combinación de medidas y su cumplimiento. Todas las comunidades planean restricciones para Nochevieja. Apoyamos a las comunidades autónomas en la toma de decisiones en el sentido de que mejor conocen la situación tanto asistencial de los recursos sanitarios en sus territorios como de la evolución de la propia pandemia. España se encamina a cerrar este 2021 en plena sexta ola y con una incidencia ya superior a los 1.360 casos. Bueno, pues vamos a saludar ya a Adolfo García Sastre, que es investigador, catedrático de Medicina y Microbiología y virólogo del Hospital Mount Sinai en Nueva York. Adolfo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿es esa convivencia con Omicron el futuro que nos espera, el futuro inmediato? Convivencia con Omicron seguramente, pero no con un Omicron que esté causando tantos casos. Va a ser con un Omicron que causa menos casos que los que está causando ahora, y también pues el mismo porcentaje de enfermedad severa, de tal modo que con la cantidad de casos que va a causar en el futuro, que serán menos, pues será posible poderlo afrontar de un modo distinto a como lo estamos afrontando ahora, que pues, básicamente estamos intentando pues aplanar la curva que está subiendo de un modo exponencial. Hay una teoría, a lo mejor es muy simple y usted me corregirá si me equivoco, pero que dice que las variantes de un coronavirus como este lo que buscan es su propia supervivencia. Por tanto, esas variaciones que van haciendo van a matar menos, porque si el coronavirus mata al huésped, también se muere el coronavirus, y van a intentar que sea, pues eso, más contagiosas, que se pueden reproducir más, pero que sea cada vez menos agresivas. ¿Esto es correcto? Bueno, la selección dentro de cualquier organismo, se seleccionan aquellos organismos individuales, con variantes, llámalos como quieras, que son capaces de sobrevivir más. ¿Qué es lo que necesita un virus para sobrevivir? Un virus para sobrevivir necesita transmitirse. Entonces, lo que se seleccionan son variantes que se transmiten mejor. La transmisión no tiene por qué estar relacionada con la capacidad de inducir enfermedad. Al virus le da igual inducir enfermedad que no inducir enfermedad. El virus lo único que necesita es transmitirse. La transmisión ocurre fundamentalmente por replicación en la parte respiratoria alta y transmisión desde la parte respiratoria alta. Y la enfermedad ocurre por replicación en los pulmones, es cuando comienza la enfermedad severa. Los virus que están en los pulmones no se transmiten bien, tienen que recorrer un largo recorrido desde el pulmón hasta afuera para poderse transmitir. Es decir, al virus no le conviene replicarse en el pulmón, le conviene replicarse en la parte respiratoria alta, y eso da lugar a síntomas muy leves. Y es por eso que con el tiempo, virus que llegan nuevos a humanos pueden causar enfermedad, pero si son virus respiratorios se van a adaptar fundamentalmente a replicarse en la parte respiratoria alta y por tanto a causar menos enfermedad. Usted de hecho ha pasado muchos años de su vida profesional estudiando la gripe. La gripe es también un virus que lleva con nosotros mucho tiempo, que en la temporada de invierno, bueno, otoño-invierno, antes del coronavirus causó en España unas 6.000 muertes, y que, bueno, hay vacuna también para la gripe, hay quien se lo pone, quien no se lo pone. Bueno, ¿el futuro de este virus, del coronavirus, puede ser similar al de la gripe? El futuro de este coronavirus va a ser similar al de la gripe. Puede que cause un poco más de enfermedad, puede que cause un poco menos de enfermedad, eso no lo sabemos, que la gripe,
Pero sí, los virus respiratorios, al final la gripe también puede venir en pandemias. La pandemia del 1918 fue una gripe que mató 50 millones de personas, una gripe que se quedó con nosotros y dejó de matar tanta gente y se convirtió en una gripe estacional. Del mismo modo, COVID ha venido con una capacidad de inducir enfermedad severa que es bastante alta, pero va a quedar con nosotros con una capacidad de inducir enfermedad severa más baja, y por lo tanto va a dejar de ser pandémico en algún momento. Pues con ese mensaje nos quedamos. Le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros en Atlántico Noticias y seguramente volveremos a hablar con usted. Vale, muchas gracias y feliz año. Feliz año nuevo. Bueno, nos vamos rápidamente a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Ya ha comenzado. Escuchamos a su portavoz, a Julio Pérez. Se rige por las reglas generales y concurren cuando hay una licitación para gestionar un centro de mayores o un centro de día, pues concurren ONG y también empresas con ánimo de lucro, ¿no? La figura del concierto social intenta, no diré que reservar, pero en fin, facilitar el que ese tipo de servicios que se prestan no directamente por la Administración se presten por organizaciones no gubernamentales, que a veces tienen dificultades en esa competición con las empresas puramente comerciales y pese a que en muchos casos las ventajas de contar con ONG son mayores que las de contar con empresas comerciales normales. El Gobierno ha querido darle mucha importancia, por eso me detengo a este reglamento que entrará en vigor, me parece que dentro de 3 meses, y al que se podrán acoger todas las administraciones públicas. Otro acuerdo que a primera vista puede parecer que no tiene relevancia, pero que el Gobierno ha querido dedicar una especial atención, es uno que se refiere a la incorporación de las cámaras de comercio. Bueno, estamos pendientes de esa rueda de prensa, de saber cómo es posible que ocurra que algunas islas puedan subir hoy de nivel. Bueno, estaremos, como digo, muy pendientes de las palabras de Julio Pérez y se lo mostraremos en directo aquí en Atlántico Noticias. Volvemos a Canarias y volvemos a hablar del coronavirus porque todo esto ocurre, todo esto que estamos hablando, cuando esta comunidad autónoma registró ayer un nuevo máximo histórico en el número de contagios. Nacho, cuéntanos. Sí, estamos a la espera de que el Gobierno de Canarias nos facilite los datos de hoy, pero por el momento le vamos a contar los de ayer. La Consejería de Sanidad notificaba ayer casi 4.000 nuevos casos de COVID-19 en las islas, exactamente 3.959 positivos. Aclara la Consejería de Sanidad que ese notable incremento se debe a la consolidación de los datos que eran provisionales en el pasado fin de semana, que incluso hubo un día festivo. En estos momentos hay 32.847 casos activos en Canarias y ayer hubo que lamentar además el fallecimiento de 3 personas. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 1.332 casos por cada 100.000 habitantes. Enseguida vamos a hablar con la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, donde tenemos ahora mismo 150 pacientes con COVID-19 ingresados. Es el centro hospitalario de Canarias con mayor número de pacientes en estos momentos. Pero antes nos vamos hasta Estados Unidos porque este anuncio sobre los nuevos protocolos en las aulas estadounidenses se realiza justo un día antes de que la anunciada reducción de esa cuarentena de los asintomáticos positivos que ha pasado, como saben, de 10 a 5 días de aislamiento. Todo ello con el incremento de casos de la variante Omicron, que ya supone casi el 60% de los positivos registrados en ese país, en Estados Unidos. En la última hora la tiene Jaime Moreno, desde Washington. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC redujeron la estimación de personas contagiadas con la variante Omicron en Estados Unidos. Para la semana que terminó el 18 de diciembre, la cifra que se había proyectado inicialmente era del 73% del total de los casos de COVID y se redujo al 59%. Es decir, Omicron es la variante dominante, pero Delta aún tiene una participación cercana al 40% del total de los casos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos redujeron los días de aislamiento por contagio de coronavirus. El protocolo de aislamiento, por ejemplo, para las personas que han dado positivo pero no presentan síntomas, se redujo de 10 a 5 días. Los funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC dijeron que esta guía está en consonancia con la creciente evidencia de que las personas con coronavirus son más infecciosas 2 días antes y 3 días después de que desarrollan los síntomas. Las primeras investigaciones sugieren que Omicron
puede causar enfermedades más leves que las versiones anteriores del coronavirus, pero la gran cantidad de personas que se infectan y que tienen que aislarse amenaza con aplastar la capacidad, por ejemplo, de hospitales, de aerolíneas y de las empresas para permanecer abiertas. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Ha dado Jaime precisamente una de las claves, esos 3 días en los que Omicron podría contagiar, no como antes que se incubaba durante más días y no se detectaba. Bueno, ahora en 3 días ya Omicron puede estar delante de nosotros e incluso contagiar a otras personas. Bueno, vamos al hospital Nuestra Señora de la Candelaria, como les decía, vamos a saludar ya a Elena Espinosa, que es la directora médica de ese centro hospitalario de Tenerife. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos un día más en Atlántico Noticias. Bueno, lo primero, en primer lugar, ¿cómo se encuentran? Estamos hablando de que el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria tiene ahora mismo a 150 pacientes con COVID, unos más graves, otros menos. ¿Cómo están esos pacientes? Pues mira, las cifras aproximadas, porque como entenderás, cambia continuamente. Ahora mismo tenemos de ellos 18 están en la unidad de intensivos. El resto están en plantas de hospitalización, algunos con mayor necesidades de apoyos que otros. Entonces sí que me gustaría transmitir a la población de que, a pesar de que parece que Omicron es una variante algo más leve, todavía tenemos muchos pacientes que se ponen verdaderamente enfermos y que necesitan hospitalización. Así que no podemos bajar la guardia. De hecho, bueno, 18 pacientes en la unidad de medicina intensiva, son 18 familias preocupadas, temiendo incluso por la vida de esos pacientes, o sea que la situación es grave. De hecho, sí. Otro asunto también, si tenemos 18 pacientes en la unidad de vigilancia intensiva, bueno, la unidad de medicina intensiva, esto quiere decir que hay ya más pacientes ocupando esas unidades con respiradores que los que están disponibles en estos momentos. Quiero decir que las que quedan libres. Vamos a ver. Bueno, sí y no. Digamos que nuestra unidad de intensivos tiene 32 camas, pero es cierto que tenemos una unidad de reanimación, una unidad de intensivos postquirúrgicos que se está utilizando para pacientes críticos también. Entonces, esto ya lo hemos hecho en otras olas. En el momento que aumentan nuestros requerimientos de ventilación mecánica, lo que hacemos es incrementar las camas que se utilizan. De momento podemos atender al 100% de nuestra población. Bien. De hecho, recordamos que el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria atiende a población de Santa Cruz de Tenerife, de parte de la zona sur de la isla, incluso también de otras islas, en el caso de que requieran ese traslado. Efectivamente, o sea, de La Gomera y del Hierro. Así que hay... Dígame. No, te quería comentar que efectivamente estamos atendiendo al 100% de la población. Con un esfuerzo tremendo del personal. Yo creo que esto hay que ponerlo en valor. El personal está respondiendo, a pesar de que, ya te digo, yo creo que todos lo saben, ¿no? Estamos muy cansados, pero bueno, estamos respondiendo de nuevo. Y decirte que en agosto, por ejemplo, que fue la 5ª ola, que fue una ola muy importante para este hospital, llegamos a tener casi 60 pacientes en críticos. Sin problema, con mucho esfuerzo, pero que los atendimos al 100%, con lo cual todavía tenemos margen. Esto es un mensaje de tranquilidad, pero, de nuevo, precaución. De tranquilidad, pero no de relajación, no porque haya margen, vamos a rebajar las restricciones. Efectivamente. Por hablar de esos pacientes, quizás los que estén en planta, ¿notan ustedes que en este caso, no lo sé, pasan menos días ingresados? En los anteriores olas escuchamos hablar de semanas ingresados. Sí, vamos a ver. Te puedo hablar de sensaciones, porque no puedo hablar con rigor científico porque no hemos hecho ningún estudio serio. Pero sí la sensación que tenemos, no solo yo desde la dirección, sino también nuestros compañeros facultativos del área asistencial, la sensación que tenemos todos es que los pacientes están menos tiempos ingresados. Es verdad que, como tú dices, anteriormente veíamos pacientes que estaban 3, 4 semanas ingresados con bastante frecuencia. Ahora mismo se suele solucionar en una semana, 10 días más o menos. Pero de nuevo, esto es un mensaje de tranquilidad, pero no nos podemos relajar. Desde luego que no podemos relajarnos. Por cierto, en cuanto a sus compañeros, a los médicos, a las enfermeras, fisioterapeutas, todos los que trabajan ahí, ¿hay muchas bajas por coronavirus, igual que vemos en el resto de la población? Sí, porque todo esto es proporcional. Ahora mismo tenemos en seguimiento, y en seguimiento te digo que son tanto bajas como
contactos estrechos, no solo COVID positivo, sino también contactos estrechos de COVID positivo. Alrededor de 200 profesionales. 200 profesionales. En este hospital. De acuerdo. Pues le mandamos un mensaje de ánimo a ustedes, a la población les decimos que sigan con la responsabilidad, que sigan con las medidas y que esperemos que esas cifras no vayan a más, sino que vayan a menos. Ojalá que sea así. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes y gracias una vez más por atendernos. Bueno, como lo decíamos, estamos pendientes de esa rueda de prensa del portavoz del Gobierno, de Julio Pérez. Vamos a escucharla. A tomar decisiones. Por lo que se refiere a la media de edad de las personas contagiadas y a sus características, pues dicho también de manera muy resumida, sigue ocurriendo que la media de edad de las personas contagiadas está entre los 20 y los 40 años, dicho de manera muy resumida, y sigue ocurriendo que son en una proporción muy importante personas no vacunadas. Les hago notar que sobre todo esto tendrán una nota detallada de la Consejería con los datos más precisos. Yo estoy haciendo resúmenes para llegar ahora a las decisiones de las que hemos tratado hoy. Por lo que se refiere al semáforo, saben que esta no es una decisión que adopte el Gobierno, no se puede decir que sea automática, pero en fin, es el resultado de la aplicación de una serie de criterios. Las islas de Lanzarote y El Hierro, que estaban hasta este momento en nivel 1, van a pasar al nivel 2. La Palma y La Gomera ya estaban en nivel 2, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife estaban y siguen en nivel 3. Por lo tanto, tenemos Lanzarote, El Hierro, La Palma y La Gomera en nivel 2, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife en nivel 3. Esto es así, como les digo, porque el sistema de indicadores no obliga o no lleva a tomar decisiones en Gran Canaria y Tenerife, porque el sistema de indicadores en este momento no tiene en cuenta tanto el número de contagios como la presión sobre el sistema asistencial y concretamente sobre el sistema hospitalario. Esto significa que si el Tribunal Superior de Justicia aprueba la decisión de establecer el toque de queda, como lo hemos llamado, hemos hablado de limitación de movilidad, pero todos nos referimos a esta situación como toque de queda, aunque quizá no sea la expresión más adecuada, pues todas las islas estarían sujetas a esta limitación de movilidad en horario nocturno, una entre la 1 y las 6 de la mañana y otras entre las 2 y las 6 de la mañana. Con mayor intensidad las que están en un nivel superior, con menor intensidad las que están en un nivel inferior. La limitación del número de personas que pueden reunirse y que habíamos establecido, se estableció para los días 24 y 25 en 10 personas, este límite de 10 personas que se acordó para los días 24 y 25, se va a aplicar también para los días 31 y 1. Ningún otro día, solo para ese día y con ese límite de 10 personas, igual que ocurrió el día 24 y 25. El Gobierno entiende, siguiendo las recomendaciones de los técnicos de salud pública, que esto facilita los encuentros en espacios privados. El que exista la posibilidad de que en espacios privados se reúnan 10 personas contribuye a limitar la movilidad. No se ha adoptado ninguna decisión en relación con el día 5, el Día de Reyes. Sí, como digo, el día 31 y 1. La decisión que podamos adoptar sobre la celebración del partido del fútbol entre los equipos de Tenerife y Las Palmas, y con esto termino esta intervención y quedo sometido a las preguntas que ustedes quieran formular, la adoptaremos mañana, como se había anunciado, se adoptará mañana. Se establecerá el criterio y se dictará por la Consejería la orden correspondiente, porque en este momento, dentro de muy poco, se inicia una reunión del Consejo Interterritorial de Salud que reúne al Ministerio de Sanidad y a todos los consejeros. Y como hemos venido diciendo, tanto el consejero de Sanidad como yo mismo en distintos medios de comunicación, pues consideramos que es no solo prudente, sino obligado
tener conocimiento de cuáles son los criterios generales que se adoptan y cuáles son las recomendaciones que se establecen en esta materia. Pues ya lo hemos escuchado, las islas de La Gomera, Lanzarote y por extensión también La Graciosa van a pasar al nivel 2 de alerta sanitaria y tenemos también las demás islas permanecen en el mismo nivel en el que están. Por tanto, las restricciones, esas que anunció el Consejo de Gobierno ayer y que estamos pendientes de si las aprueba, si la secunda o no el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se extenderían a todas las islas. Esos toques de queda, recuerden, como nos contaba nuestro compañero Nacho Cabrera antes, en la noche de Nochevieja, en la noche siguiente, la del sábado por la noche, también habría toque de queda y también sería en la noche de Reyes. Además, el consejero acaba de anunciar que esas medidas que se tomaron en la Nochebuena y en el almuerzo de Navidad, ya saben, un máximo de 10 personas por hogar, incluyendo convivientes y no convivientes, esas 10 personas van a tener que ser también ese máximo para la Nochevieja y para el almuerzo de Año Nuevo, si es que lo celebran. Por último, como decía el consejero, el derbi que se juega este domingo, que acoge el estadio Rodrigo Rodríguez López, coge ese partido entre el Tenerife y Las Palmas. Bueno, todavía no se sabe si va a tener limitación de aforo. Estamos pendientes de la comisión que se celebra esta tarde, esa reunión interterritorial, y mañana el Gobierno de Canarias anunciará si existe límite de aforo o no. Bueno, esas son las conclusiones de esta rueda de prensa que acabamos de escuchar del Consejo de Gobierno con Julio Pérez, su portavoz. Y vamos a volver ahora a las islas, volvemos a Canarias, a la isla de La Palma en concreto, donde hoy a las 8:30 de la tarde hay una cita para ayudar a los damnificados por la erupción. Un concierto de troveros de Asieta cuya recaudación irá íntegramente destinada a aquellos que más lo necesitan. Mónica Gómez, buenas tardes. Así es, Antonio, buenas tardes. Irá destinada íntegramente el 100% de lo que se recaude esta noche aquí en el Circo de Marte a esas personas que han sido damnificadas por el volcán. Vemos a unas horas de que comienza el concierto como aquí sobre el escenario se está preparando ya todos los detalles para que todo salga esta noche como tiene que salir, porque este concierto ya son 22 las ediciones del Festival de Navidad que hace Troveros de Asieta, que como no podía ser menos, este año mira también a esa actualidad que es el volcán de Cumbre Vieja. Nos acompaña Pedro Brito. Pedro, como decíamos, este año tocaba mirar hacia el volcán, ¿era necesario? Era necesario, buenas tardes, era necesario y era un motivo más para hacer todo el esfuerzo que ha costado en la situación también sanitaria que estamos viviendo, sacar el concierto adelante y sobre todo tener un motivo más que gratificante, que es poder ayudar a la gente que lo necesita. Aprovecho también esta oportunidad para animar a las personas que todavía quieran participar de manera presencial o no. Quedan localidades a la venta, lo pueden hacer a través de la plataforma web y lo pueden hacer directamente en la taquilla una hora antes del concierto. Bueno, para abrir boca de los que nos están viendo y decidan aportar esos 15 euros que cuenta la entrada para venir esta noche, ¿qué vamos a ver sobre el escenario? Bueno, pues vamos a ver una propuesta original. Nosotros siempre intentamos contribuir al público una vez al año cuando hacemos acto de presencia. Hemos hecho una apuesta local porque también La Palma creo que era protagonista hoy en todos los aspectos con todo lo que ha sucedido. Tenemos a dos realidades más que promesas, a Yatima Pérez Brito y en este caso a Andrea Rodríguez, voces palmeras que están dando ya un salto bastante cualitativo a nivel artístico en nuestra región. Hemos visto estos días cómo, bueno, desde que comenzaba esa erupción volcánica, cómo la solidaridad llegaba de todos los ámbitos, también llega hoy del ámbito de la cultura. Francis vuelve a recordar que este mundo, el de la cultura, también puede estar ahí, ¿no? Y que tiene que mantenerse. Esto es claramente una apuesta por mantener la cultura segura. El festival también se mantiene por ese ímpetu, fundamentalmente en esta ocasión, por lo que ha comentado Pedro, por ayudar a toda la gente, a las personas que han sido perjudicadas por la crisis volcánica, pero también por mantener la cultura viva, los teatros, todo el mercado profesional. La cultura crea una sinergia alrededor muy importante y desde las instituciones hemos contado con todo el apoyo, también desde las empresas privadas que patrocinan este festival para sacar adelante de nuevo nuestro festival a pesar de la situación complicada sanitaria que hay. Y queremos agradecerles desde aquí también a ellos el apoyo y sobre todo decirles que los teatros son muy seguros. Nosotros este año hemos hecho pues muchos teatros, no sé si 15, 16, y realmente no hay información que los teatros produzcan
digamos, tengan problemas con aumentar, digamos, la propagación del virus. La cultura segura, y nosotros queremos hacer esa apuesta por la cultura, seguir haciendo festival aquí en nuestra isla de La Palma, acabando el año. Y en esta ocasión, como comentaba Pedro, es todo producto palmero, también para que los artistas palmeros tengan estas dos chicas, estas dos grandes cantantes, y también Juan Carlos Pérez Brito, padre de Ayatima, que todo el mundo lo conoce porque es el guitarrista que acompaña desde hace muchos años al Colorado, el timplista del Colorado. Estarán aquí esta noche para ofrecer un espectáculo muy variado, donde habrán duetos, habrán distintas formaciones y donde haremos todos también temas juntos en el escenario. Pues como ves, Antonio, la noche promete, y de esos palmeros, esas personas que están en casa, que no tienen planes para esta noche, 15 euros, quedan entradas, se pueden encontrar en la web o aquí en la taquilla una hora antes del concierto. Son 15 euros con los que estamos colaborando con esas personas que se han visto damnificadas por el volcán. La verdad es que lo tiene toda esta iniciativa, Mónica. Cultura en vivo, como estaban diciendo ustedes, y además esa causa solidaria. Muchas gracias. Esperemos ver ese espacio lleno esta noche. Esperamos. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa para la publicidad justo cuando son las 2 en punto de la tarde y volvemos enseguida. Vamos a volver a La Palma para saber la última hora que nos deja la erupción ya finalizada y cómo lo están viviendo hoy en esa isla con esas labores de reconstrucción. Enseguida volvemos. Son las 2:05 de la tarde, hemos estado muy pendientes en este Atlántico Noticias de esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde Julio Pérez ha anunciado nuevas medidas para Canarias para estos próximos días. Carlos Bilbao ha estado pendiente. ¿Qué ha anunciado el nuevo Ejecutivo? El Ejecutivo de nuevo, Carlos, cuéntanos. Muy buenas tardes, Antonio. Pues todavía sigue en curso esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que el Ejecutivo ha tomado multitud de decisiones importantes, pero entre ellas las que ha querido destacar como más importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el ascenso de la pandemia en Canarias. Y en este caso es la subida de nivel epidemiológico para las islas de El Hierro y Lanzarote, que se sitúan en el nivel 2. El resto de las islas se quedan exactamente en el sitio en el que estaban, en las medidas de restricción que tenían anteriormente. Eso quiere decir que ya no queda ninguna isla en el archipiélago en nivel 1. Dice el Ejecutivo que los datos que va a aportar hoy y que dará de forma más exhaustiva rozan prácticamente los 5.000 contagios en las Islas Canarias, aproximadamente 4.900 contagios, y eso es un nivel demasiado elevado y que hay que controlarlo, sobre todo en islas pequeñas donde la presión asistencial hospitalaria se puede hacer notar, no así en Tenerife y Gran Canaria, que se van a mantener de momento en el nivel en el que estaban anteriormente, como comentábamos. También ha hecho referencia el consejero a esa esperada noticia en torno al derbi deportivo, a los espectáculos, cómo puede esta pandemia y los niveles actuales de contagio pues tener ahora mismo algún tipo de consecuencias sobre los aforos. Ha comentado que se va a esperar a esa reunión del Consejo Interterritorial que se va a producir más o menos hacia las 3 de la tarde de hoy, y esa decisión será la que marque la decisión también del Gobierno, que va, sin embargo, a hacer presión, porque ha dicho ya esta mañana el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, que maneja algunos informes de sanidad que recomendarían que ese partido, que esa celebración tuviera lugar sin aforo. Así que estos son los titulares desde esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Recordamos el ascenso en el nivel del semáforo epidemiológico para la isla del Hierro y Lanzarote, que ascienden a nivel 2. Gracias, Carlos. Seguiremos muy pendientes de esta información y, por supuesto, después en el Telenoticias 1, nuestro compañero Carlos Bilbao se las contará de forma más ampliada. Bueno, volvemos nosotros a la información referida al volcán de La Palma. Ya lo veíamos ayer, los científicos advierten de que los alrededores del cráter sigue siendo un lugar peligroso por varias razones. Primero, por las altas temperaturas que en algunas ocasiones pueden tener ese terreno. Lo vemos perfectamente en este vídeo que están viendo ya divulgado por Involcán, en el que dentro de uno de esos orificios, ahí lo vemos como el dron entra, todavía se puede ver el rojo del material de temperaturas superiores a 1000 grados, que se alcanza todavía ahí. Yo no, creo que no es un dron, creo que es una imagen captada por teléfono móvil. Vale, y en esta otra imagen que van a ver, que ha sido publicado por Stavros Meletlidis, ya saben, vulcanólogo del IGN, él mismo dice en su publicación
caminando por el paisaje lunar de Cabeza de Vaca, dice. Es una foto hecha con un dron en el que podemos ver, pues ahí lo tienen, un sinfín de cráteres generados, explica el mismo Stavros Miletridis, por la fragmentación del tapón del conducto en el último pulso energético del volcán, ya saben, aquel del lunes 13. Ahí vemos también dos personitas ahí señaladas en ese círculo, una de ellas suponemos que es el propio científico griego. Bueno, el realojo de los vecinos afectados por la erupción del volcán depende de las condiciones de seguridad. Por ejemplo, que no haya esa emanación de gases nocivos. La Policía Nacional de Subsuelo lleva realizando mediciones desde hace más de un mes. Alicia Suárez, nuestra compañera, ha estado hoy con ellos. ¿Dónde están, Alicia? Sí, concretamente en la zona de la Cruz Chica, al lado del colegio, al lado del Parque de Bomberos de La Laguna. Aquí han estado los efectivos de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional realizando mediciones en la jornada de hoy. Es un trabajo que llevan realizando durante más de un mes. Este es uno de los puntos que van a revisar hoy. Estamos dentro de la zona evacuada. Aquí en esta zona han estado revisando, como decimos, arquetas, alcantarillas, esas redes de suministro de luz, de suministro de agua, y los valores que dan esos medidores son positivos, es decir, no hay presencia de gases nocivos para la población, al menos en esta zona. Esos datos se van a entregar al comité director del PEVOLCA para que sean ellos quienes valoren cuándo se puede empezar a producir el realojo de los vecinos hasta sus viviendas. Sí que es cierto que estos valores que están dando los medidores en la Cruz Chica no son similares a los que hay en todo el flanco norte de la Colada, porque nos aseguran que en algunos puntos sí que se han dado altas concentraciones de dióxido y de monóxido de carbono. La cosa cambia y cambia bastante. Si hablamos de la zona sur de esta colada, en la zona del Remo y de Puerto Naos, hay altas concentraciones de ácido sulfídrico y eso aún preocupa. Abandonar el lugar. Medir las atmósferas en espacios confinados, en este caso garajes, redes, y luego también en algunos puntos donde las viviendas han estado mucho tiempo cerradas desde la evacuación y se han convertido de esa manera en un espacio confinado también, porque los gases se han estado desplazando hacia zonas urbanas y se han concentrado dentro de las viviendas, dentro de los garajes. Bueno, son muchas las personas dentro y fuera del archipiélago deseando ayudar a los palmeros, como veíamos incluso antes con Troveros de Asieta. Freddy Bustillo forma parte de la comunidad canaria en San Antonio de Texas, en los Estados Unidos, donde han recaudado dinero para La Palma. Freddy, buenas tardes. Bueno, buenos días para ustedes ahí en Texas. Buenos días. Si no me equivoco, son 6 horas menos que aquí en ese estado de Estados Unidos, ¿verdad? 6 horas. Correctamente. Bueno, ¿cómo han vivido la erupción de La Palma desde ese punto, desde San Antonio de Texas? ¿Me escucha, Antonio? Fred? No te oí. Digo que ¿cómo han vivido la erupción en la isla de La Palma? ¿Qué noticias les han llegado en estos últimos 3 meses ahí en San Antonio de Texas? Sí, pues comenzamos recibiendo las noticias en todas las principales estaciones aquí en los Estados Unidos. Hubo apelaciones todos los días durante varias semanas, dándoles la información tocante el volcán. Así es como nosotros ya pensamos en lo que estaba pasando en La Palma. ¿Y cómo surgió esa campaña para recaudar fondos para los afectados que han llevado a cabo ustedes? Bueno, comenzamos con el grupo de nosotros primero, nomás hablando a ver ¿cómo podemos hacer algo para ayudar a la gente de La Palma? Son familiares. Y comenzamos con una campaña después de nuestra presentación al Consejo Municipal de la ciudad de San Antonio. Teníamos asistencia de una concejala, doctor Adriana Rocha García. Ella los ayudó bastante con la media en los Estados Unidos. Y así es como comenzar la campaña. ¿Cuáles son los pasos que han ido dando? Porque, bueno, sé que hubo una campaña de recaudación que ha recaudado, si no me equivoco, usted me corregirá, unos $16.000 que ya han entregado incluso al Cabildo de La Palma, ¿verdad? Sí, recordamos 16,000 con más de 75 contribuciones. Y iniciamos la transferencia electrónica de fondos el pasado viernes.
al banco que el Cabildo de La Palma había designado. Y bueno, comenzamos el viernes, la semana pasada. El lunes, aquí en los Estados Unidos, muchos de los bancos estaban cerrados. Yo creo que ya llegó el dinero, pero voy a ir al banco hoy en la mañana a ver si ya llegó el dinero al banco que los dio el Cabildo de La Palma. El Cabildo. Me habla usted de 75 contribuciones diferentes, generosas por lo tanto. En esas 75 contribuciones, ¿sabemos que hay familias con antepasados aquí en Canarias? Sí, bastantes. Hay mucha gente, bueno, el Concil de España que vive en San Antonio, el nombre es Steve Chiscano. Su papá vino de las Canarias. Su papá vivía en la Gran Canaria, era doctor, pero vino a los Estados Unidos, aquí a San Antonio. Y era doctor del corazón, y él comenzó la asociación de nosotros. Y ya son, bueno, yo creo que son 3 o 4 viajes que ha ido las familias a las Canarias, visitando Gran Canaria, Lanzarote, La Palma. Y en el año que entra, vamos otra vez. Bien, bien. Yo creo que ya tenemos como 45 o 50 personas que están interesados en ir a ver las islas otra vez. Pues les esperamos aquí en Canarias. Es una maravilla que hayan conseguido toda esa recaudación desde tan lejos y también saber que siguen teniendo esa vinculación tan cercana con Canarias. Freddy, muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días para ustedes. Buenas tardes. Sí, gracias por aquí. A ustedes, Antonio. Gracias. Bueno, y hoy nos llega una anécdota desde La Palma. Ya saben que a diario decenas de personas usan las lanchas de la Armada para viajar entre Tazacorte y la zona sur de Las Coladas, donde trabajan muchas personas. Justo en la playa de Puerto Naos ha pasado esto que van a ver. Ahí viene esa ola que les ha dado un susto y un remojón a algunas de esas personas que iban a bordo. Ahí están viendo cómo sube la ola y atraviesa esa muralla que separa, bueno, esa parte del barco que separa a los que viajan en él del resto. Bueno, se dieron, como están viendo, pues se dieron un buen remojón. Este vídeo lo ha compartido en las redes sociales nuestro compañero de Canarias Radio, Moisés Rodríguez. Bueno, solo agua, no pasó nada más, y como nos comenta también nuestra compañera Vicky Palma, es que el oleaje en estos días está siendo un poco más fuerte que en otras ocasiones. Bueno, mañana entra en vigor la reforma laboral. Una vez que el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, ese nuevo texto busca principalmente reducir la temporalidad en los contratos. Tras la aprobación ayer en el Congreso como Real Decreto, esta normativa se encuentra de frente con varios detractores para estos próximos meses. Era uno de los retos que se marcó el Ejecutivo de Sánchez y mañana se hará efectivo con el respaldo de sindicatos y patronal. En proceso todavía la entrada en vigor de la regulación de los contratos temporales para los que el Gobierno da un plazo de 3 meses más a las empresas. Es este aspecto, reducir la temporalidad, junto al de rebajar la precariedad, uno de los grandes objetivos del texto. Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país. Me atrevo a decir singularmente que hay jóvenes y mujeres, los destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida. El contrato de trabajo ordinario será indefinido, se modifica la negociación colectiva y se introducen nuevos ERTE estructurales. Esta reforma deroga la tramitada por el Gobierno de Rajoy en 2012, de ahí que el Partido Popular la califique como una contrarreforma que no están dispuestos a respaldar. La contrarreforma laboral es humo. Es contraproducente. El PP no es un sustitutivo de ningún partido radical aliado de Sánchez. El PP es la alternativa de Sánchez. Y nosotros, cuando lleguemos al Gobierno, vamos a recuperar íntegramente nuestra reforma laboral. Pero a la negativa del PP y de Vox se suma ahora la del PNV, Esquerra Republicana y Bildu, que consideran que la reforma se queda corta y no están por la labor de apoyarla en su tramitación como proyecto de ley, algo que el Gobierno quiere evitar que se tramite a finales de enero para no enfrentarse precisamente a las enmiendas de los grupos y dejar el texto tal y como está.
ver si podíamos reparar. Y seguimos con la actualidad nacional porque España va a ser el primer país en recibir los fondos de la Next Generation de la Unión Europea. Estos fondos forman parte del plan de recuperación posterior a la pandemia, ya saben, y van a contribuir a recuperar la economía y a la creación, se espera también, de empleo. Serán 70.000 millones los que nuestro país reciba de los fondos europeos Next Generation a medida que vaya superando los retos impuestos por Europa. En camino ya los primeros 10.000 millones de euros para España procedentes de ese fondo de recuperación para amortiguar los daños de la pandemia. In our view, the first member state, and that is Spain, is ready to receive a payment from Next Generation EU. So as soon as this is also approved by member states, Spain will receive 10 billion euros. This is because Spain has made good progress in implementing Next Generation EU, and more will come. El plan de recuperación se pone en marcha con la llegada de las primeras ayudas. España ha hecho sus deberes y será el primero de los Estados miembros en recibir fondos. Es una muy buena noticia que confirma el liderazgo de España en el despliegue del Plan de Recuperación Europeo y coincide con la aceleración de la ejecución de las inversiones y reformas más importantes. España se compromete a cumplir los plazos marcados por la Unión Europea para alcanzar los objetivos a cambio de recibir esos fondos centrados fundamentalmente en crear empleo y en hacer más competitiva la economía. Bueno, vamos a saber un poco más qué significan, qué son estos fondos Next Generation de la Unión Europea. Y lo vamos a hacer junto a Jesús del Amo, que es economista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos esperar de estos fondos Next Generation? Bueno, pues podemos esperar una serie de inversiones que van a venir, en este caso, a las administraciones públicas y también a las empresas, que van a permitir digitalizarnos, ser más competitivos y, en el fondo, ayudarnos un poco a recuperarnos de la crisis provocada por el COVID, ¿no? ¿Es buena noticia para España, bueno, también para Canarias, ser los primeros en recibir esta aportación o hay truco ahí? No, siempre es bueno ser... hombre, truco hay, pero siempre es bueno el recibir estas cantidades, ¿no? Al fin y al cabo, aunque en principio truco no es exactamente, sería la palabra, ¿no? Pero van a entrar más, digamos, destinadas a mejorar el sector público que no el sector privado. Pero está claro también que todas las mejoras en el sector público revierten a su vez en el sector privado. Si yo soy el propietario o soy un autónomo propietario de una pyme, puedo pensar que al fin y al cabo, bueno, pues tienen truco porque no llegan a las pymes de momento, sino que primero llegan al sector público. Pero eso es también una buena noticia, que se modernice el sector público, porque sus servicios son fundamentales también para el desarrollo de la economía. Que el sector público somos todos también, que hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Que, como usted dice, que se modernice ese sector público nos puede servir a los demás. Usted mencionaba precisamente que no va a llegar a las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, sí va a llegar, de momento, sí va a llegar al sector público y a las grandes empresas también. Sí, bueno, las grandes empresas hay ya lo que son los planes PERTE, que hay que pensar que este dinero viene de Europa, ¿no? Se lo dan al Gobierno de España. El Gobierno de España lo articula entre las distintas comunidades, los cabildos, los ayuntamientos, a través de unos planes específicos. Obviamente, como tiene que ver con transición ecológica, mejora de la competitividad, digitalización, inteligencia artificial, son normalmente sectores que la pequeña empresa no está tan pegado, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un paquete muy grande de ayudas que va a favor de la fabricación del vehículo eléctrico. Obviamente esto beneficia a los grandes fabricantes de vehículos, no va a llegar a una pyme, pero es verdad que estos fabricantes también arrastran mucho trabajo indirecto, con lo cual al final nos llega todo. Sí que es verdad que a mediados del año que viene, bueno, ya este próximo año, va a haber un paquete específico para pymes y autónomos que va a ser un kit de digitalización que va a permitir a las pequeñas y a las microempresas acceder a programas de gestión, a mejora de la web, al comercio electrónico, con lo cual también va a llegar, en su momento llegará a las micropymes, ¿no? Que son el 90% del tejido industrial. Claro, hay que tener paciencia. Por cierto, viniéndonos a Canarias, ¿van a llegar fondos ya a Canarias? ¿Qué se espera aquí? Sí, han llegado ya, de hecho, los cabildos ya han recibido parte de los fondos Next Generation. También ha habido ayudas por el tema de la disminución de beneficios de la COVID para los autónomos y las empresas, que ya han llegado, y hay proyectos grandes de grandes empresas que buscan una mejora de la digitalización
como por ejemplo Vinter Canarias, que todos la conocemos y muchos la usamos, pues ha presentado varios proyectos, con lo cual una mejora en los procesos de Vinter que suponga un ahorro, pues al final nos beneficiará a todos los canarios, ¿no? Sí, es una muy buena noticia para Canarias también. También se va a dedicar al turismo inteligente, con lo cual estamos ahí en primera línea para recibir esos fondos. Precisamente el sector turístico, que es el que depende gran parte de la economía de Canarias. Y por último, no sé yo si esto, yo hablaba antes de un truco, bueno, truco no, pero ¿esto es a fondo perdido o vamos a tener que devolver el dinero a Europa? Hay una parte que es a fondo perdido, prácticamente digamos que sería un 45-55. El 55% es a fondo perdido y 45% es con devolución. Pero hay muchas partes, por ejemplo, lo que hemos hablado de la microempresa, del kit digital, es a fondo perdido. O sea, a fondo perdido, una subvención directa que recibirá el empresario y no tendrá que devolver. Con lo cual ahí va a ser un beneficio muy grande. Hay una parte que las grandes empresas tendrán que devolver, que se dan más inversiones y ayudas y lo dan con el tiempo, pero bueno, todo lo que sea también acceder a una financiación económica también es muy bueno para las empresas porque les puede ayudar a crecer y a generar más economía, más empleo, que es lo que estamos hablando para todos, ¿verdad? Estupendo. Jesús del Amo, gracias por habernos dado esa luz, por aclararnos un poco qué son estos fondos Next Generation, que seguro que estamos empezando a hablar ahora y que vamos a hablar mucho durante los próximos meses seguramente de ello. Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Bueno, hace solo unas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance político y económico de este año que termina, del 2021. Ha cumplido, ha dicho él mismo, el 42% de los 1.841 compromisos que asumió al asumir también, al hacerse cargo de la presidencia del Gobierno. Del impulso reformista, del impulso modernizador que sin precedentes a lo largo de estos últimos años está imprimiendo el Gobierno de España a esta legislatura. Con reformas tan importantes para el día a día de nuestros ciudadanos, sean empresarios, sean trabajadores, como es la reforma laboral acordada con los sindicatos y los empresarios hace escasos días, o hace unos meses también la reforma acordada con los agentes sociales para la actualización y la modernización de nuestro sistema público de pensiones. En consecuencia, un proceso de modernización intenso, estructural, calificaría yo, que nos permite crecer de una manera más fuerte y en el futuro de una manera también más justa. Más noticias. El exdirigente de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha solicitado a la presidenta del Congreso que le devuelva su acta tras finalizar su inhabilitación el pasado 5 de diciembre. El por ahora exdiputado canario fue condenado por agredir a un policía en una manifestación en La Laguna, en Tenerife, años antes de llegar a las Cortes, ya como integrante de Podemos. Alberto Rodríguez ha abandonado también la militancia en ese partido y exige la recuperación de un acta que define como sustraída y que actualmente no ocupa nadie. Se encargará de hacer valer todo aquello que... Bueno, acaba el año y hacemos repaso. Inundaciones, tornados, incendios, huracanes. El cambio climático está provocando que se disparen los desastres naturales a lo largo y ancho del planeta. En las últimas semanas les hemos contado varios ejemplos de ello. Vean. Victoria Rocha no puede aguantar las lágrimas. Mi casa está destrozada, mis cosas destruidas. Todo es un desastre, lamenta. En el estado brasileño de Bahía, las calles se han convertido en ríos. Los residentes buscan sus pertenencias entre el lodo. Son las devastadoras consecuencias de las inundaciones de los últimos días. Aquí hasta hace pocos meses se vivía una sequía histórica. Ahora se alcanzan lluvias récord que dejan al menos 20 fallecidos y decenas de miles de desplazados. Estos bomberos chilenos logran escapar de milagro de uno de los 6 incendios que permanecen activos en el centro y sur del país. En 2021 han ardido en Chile un 380% más de hectáreas que el año anterior. Son afectaciones importantes. La razón, un invierno especialmente seco y temperaturas más altas de lo normal. Lo que se alcanzó a sacarnos, el resto se quemó todo. Los servicios de emergencia bolivianos rescatan a 48 personas que habían quedado incomunicadas por las fuertes lluvias que han azotado el centro del país. Casi se ha perdido el 100% de los cultivos. Hace apenas unas semanas, una oleada de tornados dejaba al menos 80 muertos en Kentucky y una devastación sin precedentes. Brasil, Chile, Bolivia y Estados Unidos son 4 de las últimas catástrofes relacionadas con el clima. En los últimos 50 años se han quintuplicado según Naciones Unidas. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.
están provocando además imágenes inéditas. En California nunca había nevado tanto. La nieve alcanza hasta 5 metros en algunos puntos del estado. En el río polaco de Vistula, en Varsovia, estas caprichosas formaciones de hielo cubrían hace años todo el ancho del caudal, pero la cantidad de hielo en nuestras estaciones hidrológicas disminuye. Ya no hay mucho de él flotando. Es simplemente otra prueba más de que estamos lidiando con un cambio en el clima, alerta este hidrólogo del Instituto Meteorológico de Polonia. El oeste de Canadá registra estos días temperaturas de 55 grados centígrados bajo cero, y en Japón las copiosas nevadas han paralizado pueblos enteros al norte y oeste del país. De polo norte a polo sur, de este a oeste, los expertos insisten, hay que frenar el calentamiento planetario y reducir las emisiones de gases invernadero. El tiempo se agota. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana y hoy lo hacemos recopilando una serie de fotografías del volcán Palmero. Mañana volveremos a las 13:30, ya lo saben, a la 1:30 de la tarde. Ahora les dejamos con Elena Díez y con el Telenoticias 1, ya saben, con esa actualización de niveles de alerta en Canarias. Hasta mañana.